Nada en la vida es gratuito, y menos aún cuando se trata de negociar con un pandillero. Esta verdad se hizo evidente para Bukele, quien lo aprendió de la manera más dura. Al ver que su hija podría desaparecer para siempre, se vio obligado a tomar decisiones difíciles. ¿Qué tuvo que hacer exactamente? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. En su oficina, Nayib Bukele estaba sumido en sus pensamientos, revisando cada detalle del complicado intercambio que garantizó la liberación de su hija Gabriela. La oficina, decorada con fotos de momentos de su presidencia, se sentía más fría y austera esa noche. Bukele, frunciendo el ceño, escuchaba el eco de sus propios pensamientos mientras aguardaba a sus oficiales de confianza. La puerta se abrió y el comisionado Díaz, un hombre leal y eficiente, entró con una clara expresión de preocupación. Señor presidente, la operación ha terminado. Hemos recuperado a su hija, pero las consecuencias. Antes de que Díaz pudiera continuar, Bukele levantó una mano para detenerlo. Conozco las consecuencias, comisionado, dijo con voz firme, aunque cargada de tensión. El lobo y el cranky están libres. ¿Fue mi decisión incorrecta? Díaz, sorprendido por la pregunta directa, buscó las palabras adecuadas. Señor, salvar a su hija era la prioridad, pero liberar a esos líderes representa un gran riesgo. Bukele se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Mi hija está a salvo, pero el precio ha sido alto. No hay decisiones fáciles en una guerra como esta, hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar. Díaz, quiero que sepas que cada paso que hemos dado ha sido pensando en el bienestar de cada salvadoreño. Mientras Bukele hablaba, en un oscuro callejón, el lobo y el cranky se reunían con sus seguidores. El ambiente estaba cargado de adrenalina. Aunque los líderes estaban marcados por su tiempo en prisión, irradiaban una renovada energía y determinación. Sus hombres los recibieron con vítores, listos para seguir sus órdenes. De vuelta en el despacho presidencial, Bukele se giró para enfrentar nuevamente a Díaz. Comisionado, nuestra respuesta debe ser rápida y decisiva. No podemos permitir que las maras se reorganicen. Debemos mantener el control. Díaz asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entendido, señor. Intensificaremos las operaciones y cerraremos todas las posibles vías de escape y reabastecimiento para ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El lobo y el cranky, conscientes de la importancia del tiempo, trabajaron incansablemente para reagrupar a sus seguidores y reforzar su red. Utilizaron viejos contactos, abrieron nuevas rutas y establecieron refugios secretos. Cada movimiento estaba calculado y cada acción planeada con precisión militar. Sin embargo, Bukele no se quedó atrás. Bajo su liderazgo, las fuerzas de seguridad realizaron redadas, confiscaron arsenales y arrestaron a varios miembros de la Mara. La tensión en las calles era palpable. La guerra entre el gobierno y la pandilla se intensificaba, y la población observaba con temor y esperanza. Una noche, durante una de sus pocas pausas, Bukele se reunió con su equipo más cercano. Necesitamos una estrategia a largo plazo. No solo estamos combatiendo una pandilla, estamos luchando por el futuro de nuestro país. Su mirada recorrió el rostro de cada uno de sus asesores. Debe quedar claro que no nos rendiremos. La liberación de Gabriela fue una concesión, pero no un signo de debilidad. En las sombras, el lobo y el cranky también estaban planificando sus movimientos. Sabían que la clave de su éxito radicaba en el apoyo de las comunidades. Comenzaron a ofrecer protección y recursos a los barrios más necesitados, ganándose la lealtad y el apoyo de aquellos a quienes el gobierno no podía alcanzar. Con cada día que pasaba, su red se fortalecía y su influencia crecía. El clímax llegó cuando el lobo y el cranky planearon un audaz ataque a una base de suministros del gobierno. La operación, llevada a cabo con precisión, resultó en un éxito rotundo. Capturaron armas, municiones y recursos vitales, infligiendo un duro golpe al régimen de Bukele. Este evento marcó un punto de inflexión, el conflicto había escalado a un nuevo nivel, y ambas partes sabían que el futuro de El Salvador pendía de un hilo. En su oficina, Bukele recibió el informe con una mezcla de frustración y firmeza.
No podemos dejar que controlen la narrativa. Cada revés nos da la oportunidad de mostrar nuestra fortaleza, expresó con determinación. Díaz sugirió una estrategia para destruir su red desde adentro. Necesitamos infiltración, inteligencia y una acción coordinada, añadió. Por cierto, si te está gustando este contenido, no olvides darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos adelante. El resurgimiento de las pandillas marcó un periodo sombrío y caótico. Tras el audaz ataque de El Lobo y el Cranky contra la base de suministros del gobierno, El Salvador fue envuelto en una ola de salvajismo. Los ecos de sirenas y disparos se volvieron constantes en San Salvador. Las pandillas empezaron a utilizar el secuestro como una cruel herramienta para sembrar terror y presionar al gobierno. Las familias vivían con el temor constante de que sus seres queridos fueran los próximos en desaparecer. El salvajismo no se restringía a las calles, incluso en sus propios hogares, la gente ya no encontraba refugio. Una noche, la familia González, mientras cenaba, fue víctima de una invasión. Hombres armados irrumpieron, llevándose al padre, un humilde comerciante, frente a sus hijos aterrorizados y su esposa desolada. Los secuestradores dejaron un mensaje claro: el gobierno no puede protegerte. Solo nosotros podemos. La noticia de estos eventos se esparcía rápidamente a través de los medios y las redes sociales, profundizando la sensación de incertidumbre y miedo en la sociedad salvadoreña. Las escuelas cerraron temporalmente y muchas empresas comenzaron a operar bajo estrictas medidas de seguridad. El comercio se desaceleró y la economía local comenzó a mostrar señales de debilitamiento ante la creciente inestabilidad. En su oficina, Bukele y su equipo trabajaban sin descanso para contrarrestar la amenaza. Cada secuestro, cada homicidio, es un golpe a nuestra credibilidad, expresó Bukele en una reunión de emergencia. No podemos permitir que tomen el control de nuestras calles. El comisionado Díaz, quien había presenciado el aumento del salvajismo, presentó su plan. Necesitamos una operación a gran escala para desmantelar sus redes. Infiltraremos agentes en las pandillas y aumentaremos la presencia policial en las áreas más afectadas. También debemos involucrar a las comunidades para obtener apoyo e información. Bukele asintió con determinación. Adelante. No podemos perder más tiempo. Mientras tanto, en la clandestinidad, El Lobo y el Cranky aprovechaban cada oportunidad para fortalecer su posición. El caos era su aliado, eliminando a sus rivales y expandiendo su dominio. El salvajismo se volvió calculada y estratégica, no solo pretendían sembrar miedo, sino también demostrar su control y capacidad para desafiar al gobierno. En los barrios más pobres, donde la presencia del Estado era prácticamente nula, las pandillas comenzaron a imponer su propia ley. Exigían pagos a cambio de protección, y aquellos que se negaban eran castigados con brutalidad. La gente, atrapada entre el terror de las pandillas y la ineficacia del gobierno, empezó a perder la esperanza. Una tarde, en una pequeña comunidad al norte de San Salvador, María, una madre soltera, fue testigo de cómo su hijo de 15 años era reclutado a la fuerza por las pandillas. Trató de resistirse, pero fue golpeada y advertida de que cualquier intento de contactar a la policía traería consecuencias fatales para su familia. Con lágrimas en los ojos, María se resignó, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. En respuesta al incremento del salvajismo, el gobierno intensificó sus operaciones. Las redadas se hicieron más frecuentes y agresivas, resultando en arrestos masivos y la captura de varios líderes intermedios. Sin embargo, El Lobo y el Cranky siempre lograban adelantarse, adaptando sus estrategias a los movimientos del gobierno. En una reunión secreta, El Lobo se dirigió a sus hombres. Bukele está acorralado, pero no debemos subestimarlo. Cada uno de nuestros pasos debe estar bien calculado. No se trata solo de sobrevivir, sino de demostrar que somos invencibles. El Cranky, conocido por ser el estratega detrás de las operaciones, comentó: es crucial mantener una presión constante. No podemos darles un respiro. Implementaremos tácticas de guerrilla urbana para desgastar sus fuerzas. Las calles se transformaron en verdaderos campos de batalla.
Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las pandillas se volvieron cada vez más intensos y violentos. Las víctimas aumentaban a diario y los hospitales se llenaron de heridos. Desesperada por recuperar la normalidad, la población comenzó a organizarse en grupos comunitarios para protegerse, aunque esto también los convertía en objetivos de las pandillas. Una noche, mientras patrullaba uno de los barrios más peligrosos, el agente Ramírez, un veterano con más de 10 años en la fuerza, fue emboscado junto con su unidad. La emboscada, meticulosamente planeada por el Cranky, fue rápida y brutal. Ramírez y sus compañeros cayeron bajo una lluvia de balas. Este ataque no solo fue una gran pérdida para las fuerzas del orden, sino también un claro mensaje de que las pandillas no temían enfrentarse al gobierno directamente. En el Palacio Presidencial, Bukele recibió la noticia con una mezcla de furia y resolución. «Esto no puede seguir así», dijo con voz grave. «Hemos perdido demasiado. Debemos retomar el control a cualquier precio». Díaz, a su lado, compartía la frustración de su líder. «Señor, necesitamos más recursos y más hombres. La lucha es desigual». «Lo sé, comisionado», respondió Bukele. «Haremos lo necesario. Convoca todos los recursos disponibles. Esta es nuestra última oportunidad para recuperar el control». La decisión final de Bukele en el Palacio Presidencial fue tajante. La tensión en la sala era palpable. Bukele y su equipo se habían reunido de emergencia para abordar la situación crítica del país. La guerra contra las pandillas había alcanzado un punto crucial, y cada día traía nuevas tragedias. Bukele respiró hondo antes de hablar. «Es una medida extrema y soy consciente de que muchos me criticarán por ello, pero no podemos seguir con las tácticas tradicionales. Necesitamos un golpe contundente, algo que sacuda los cimientos de estas organizaciones criminales». El silencio llenó la sala. Todos esperaban que Bukele continuara. «Estoy desarrollando un plan que involucra a nuestros aliados internacionales. Con su ayuda, lanzaremos una operación masiva para desmantelar completamente la estructura de las pandillas. No solo atacaremos a los líderes, sino también a sus fuentes de financiamiento, redes de comunicación y logística. Debemos eliminar todas las cabezas al mismo tiempo». Bukele mantuvo una mirada firme. «No podemos permitirnos fallar. No es una opción. Si no actuamos ahora con toda nuestra fuerza y determinación, condenaremos a nuestro país a una espiral interminable de salvajismo. Esta es nuestra última oportunidad para restaurar la paz y la seguridad en El Salvador». Mientras la reunión se disolvía y el equipo se preparaba para implementar el plan, el viejo Lin, el temido líder de los maras, caminaba lentamente por los estrechos pasillos del centro de confinamiento del terror, el Secot. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no perdían detalle alguno, evaluando cada rincón, cada guardia y cada recluso. Desde su llegada, su presencia había sido una sombra constante sobre la prisión. A pesar de las duras condiciones, Lin nunca perdió su determinación ni su astucia. Día tras día, observaba y escuchaba. Aprendió que en el interior del Secot, la información era más valiosa que cualquier arma. Con el tiempo, comenzó a planear una estrategia audaz y despiadada. No se trataba solo de escapar, sino de enviar un mensaje a Nayib Bukele, quien había prometido acabar con su organización. En una noche oscura y lluviosa, Lin reunió a sus hombres de confianza, todos leales hasta el final. En la pequeña celda, bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, delineó su plan. El objetivo, secuestrar a la hija del presidente Bukele. El silencio en la celda era profundo, cargado de incredulidad y temor, pero cuando Lin habló, su voz fue firme y calculada, infundiendo a sus hombres con una determinación feroz. El primer paso era obtener información crucial sobre la rutina de la familia presidencial. Dentro del Secot, Lin tenía un informante, un guardia corrupto que necesitaba dinero para saldar sus deudas. A cambio de una suma considerable, el guardia comenzó a filtrar detalles sobre los movimientos de la hija de Bukele, Gabriela. Se supo que todos los martes y jueves asistía a una exclusiva clase de piano en un conservatorio privado, un lugar con medidas de seguridad menos estrictas. Mientras tanto, fuera de las instalaciones del Secot, los maras estaban en plena preparación.
Armando, uno de los lugartenientes más leales de Lin, asumió el liderazgo de la operación. Reunió a un grupo de pandilleros dispuestos a llevar a cabo el secuestro. Este equipo estaba altamente capacitado y motivado, con cada miembro designado para un papel específico en la misión. Aseguraron armas, vehículos y un refugio seguro para esconder a Gabriela una vez que la capturaran. El día del secuestro estaba cargado de tensión. Los maras se posicionaron estratégicamente alrededor del conservatorio. Armando y 2 pandilleros más se hicieron pasar por repartidores de una empresa de catering, aprovechando un evento que se estaba celebrando en el lugar. Otros 2 esperaban en un vehículo estacionado cerca de la entrada. Cuando Gabriela salió del conservatorio, escoltada únicamente por un guardaespaldas, los maras actuaron con precisión militar. Armando y su equipo rápidamente neutralizaron al guardaespaldas, desarmándolo y dejándolo inconsciente en un callejón cercano. En cuestión de segundos, forzaron a Gabriela a subir al vehículo, que arrancó con un chirrido de neumáticos. Dentro del Secot, el viejo Lin esperaba con una calma inquietante. Sabía que el éxito de su plan dependía de la habilidad y lealtad de sus hombres. Al recibir la señal de que la operación había sido exitosa, permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. Sin embargo, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La noticia del secuestro de Gabriela Bukele se esparció como un incendio en todo El Salvador. Los medios de comunicación, las redes sociales y la opinión pública se volcaron en una cobertura frenética. Nayib Bukele, furioso y desesperado, movilizó todas las fuerzas de seguridad para localizar a su hija. La situación era extremadamente delicada, y cualquier error podría tener consecuencias desastrosas. En su escondite, los maras trataron a Gabriela con sorprendente respeto. Era una pieza valiosa y, en cierto sentido, un seguro de vida para ellos. Armando tomó la responsabilidad de comunicar las demandas de Lin al gobierno, la liberación de varios líderes pandilleros y una salida segura del país. Las negociaciones eran tensas y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. Dentro del Secot, la tensión era palpable. El presidente Bukele, sin otra alternativa, aceptó negociar. Sabía que la seguridad de su hija estaba por encima de cualquier principio o promesa de campaña. Sin embargo, también planeaba una operación encubierta para rescatar a Gabriela sin ceder ante las demandas de Lin. Los días pasaron con las negociaciones en un constante tira y afloja. Finalmente, se acordó un intercambio en una ubicación remota. Lin, desde su celda, supervisó cada detalle del plan. Los maras entregaron a Gabriela sana y salva, pero antes de que pudieran celebrar, fueron emboscados por fuerzas especiales del gobierno. La operación fue rápida y letal. Armando y varios pandilleros cayeron en el enfrentamiento. Aunque Gabriela fue rescatada, Lin había logrado enviar un mensaje claro y aterrador, incluso tras las rejas, su poder e influencia eran inquebrantables. La noticia del rescate de Gabriela Bukele fue recibida con alivio en todo El Salvador. Sin embargo, para el viejo Lin y los maras, la victoria fue efímera. La operación encubierta de las fuerzas especiales del gobierno resultó devastadora. Armando y varios de sus hombres murieron en el enfrentamiento, y los sobrevivientes fueron arrestados y devueltos al Secot con medidas de seguridad aún más estrictas. En su celda, el viejo Lin observaba la fría luz de la luna a través de una pequeña ventana. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Nayib Bukele, furioso y decidido a erradicar cualquier signo de resistencia, había ordenado un castigo ejemplar para Lin y los líderes restantes de los maras. El presidente Bukele no tardó en actuar. Con el respaldo del público y de la comunidad internacional, intensificó las medidas de seguridad en el Secot. Lin fue trasladado a una celda aún más restrictiva, aislado de sus seguidores y de cualquier comunicación con el exterior. Las visitas fueron reducidas a un mínimo estricto, limitando severamente su capacidad de interactuar con el mundo exterior. Además del aislamiento, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones dentro del Secot. El gobierno implementó medidas draconianas destinadas a debilitar la influencia de los maras en la prisión. Redujeron los privilegios de los reclusos, confiscaron bienes ilícitos e incrementaron las medidas de seguridad en todo el complejo.
Era una guerra silenciosa pero implacable contra la pandilla y su líder. En lo personal, Nayib Bukele estaba más decidido que nunca a acabar con el viejo Lin y su legado criminal. En conferencias de prensa y discursos públicos, denunciaba abiertamente la amenaza que representaban los maras para la seguridad nacional y el bienestar del país. Prometió una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, utilizando todos los recursos a su disposición para lograrlo. Para Lin, cada día se convirtió en una lucha por la supervivencia y la cordura. La rutina opresiva y la constante vigilancia lo desgastaban física y mentalmente. No obstante, su espíritu indomable seguía ardiendo en su interior. Planificaba, en secreto, estrategias para mantener la cohesión dentro de su pandilla y prepararse para un eventual regreso al poder. La presión sobre los maras no disminuía. Los operativos policiales y militares se intensificaron en las áreas bajo control de la pandilla. Las detenciones masivas y los decomisos de drogas y armas se convirtieron en una rutina diaria. El gobierno estaba decidido a desmantelar la estructura de los maras desde sus cimientos, eliminando cualquier posibilidad de un resurgimiento. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible para los maras. La fuerza del gobierno y la determinación de Nayib Bukele para erradicar el crimen organizado comenzaron a mostrar resultados. Gradualmente, la influencia de los maras, tanto dentro como fuera del SECOT, comenzó a desvanecerse. Sus números disminuyeron, sus operaciones se volvieron más secretas y la figura del viejo Lin pasó de ser una leyenda temida a un recluso en declive. El inicio del fin se marcó con un enfrentamiento directo entre el presidente Nayib Bukele y el viejo Lin en la prisión del SECOT. La campaña contra las pandillas en El Salvador se intensificó. Bukele, decidido a eliminar la influencia de los maras en el país, ordenó un operativo de búsqueda y captura sin precedentes, dirigido específicamente contra los miembros de la pandilla. La operación, denominada Mano Dura Definitiva, fue planificada para ser rápida, efectiva y brutal. Se desplegaron grandes cantidades de fuerzas policiales y militares. Tropas y vehículos blindados patrullaban las calles de las ciudades y pueblos donde operaban los maras. Helicópteros sobrevolaban continuamente las áreas más conflictivas, utilizando tecnología avanzada para rastrear a los pandilleros. Las redadas se llevaban a cabo con precisión militar, con equipos de élite irrumpiendo en casas y escondites a cualquier hora del día o de la noche. La consigna era clara: ningún mara debía escapar. Las autoridades contaban con listas de nombres y fotos de los sospechosos, y cada captura se mostraba como un trofeo al público. Los noticieros transmitían en vivo las redadas, mostrando a los pandilleros siendo arrestados y llevados esposados a los vehículos policiales. Bukele quería que todos viesen el poder del Estado en acción y entendieran que no habría tregua. El trato hacia los pandilleros capturados era severo, casi inhumano. Durante las redadas, los oficiales no mostraban piedad. Las órdenes eran intimidar, humillar y castigar a los maras desde el momento de su captura. Los prisioneros eran sacados de sus escondites a golpes, arrastrados por las calles y arrojados a los vehículos policiales sin consideración por su bienestar. En los centros de detención temporales, la situación no mejoraba. Los maras eran sometidos a brutales interrogatorios para extraer información sobre sus operaciones y contactos. La salvajismo física era una táctica común, golpes, patadas y el uso de herramientas para infligir dolor formaban parte del proceso. Los prisioneros eran privados de sueño y comida, mantenidos en celdas abarrotadas y sucias, donde la desesperación y el miedo predominaban. El traslado a la megacárcel del SECOT era otro episodio de terror para los maras. Encadenados y amontonados en camiones, eran transportados durante horas bajo el sol ardiente, sin agua ni comida. Los guardias se aseguraban de mantener una atmósfera de opresión constante, con gritos, insultos y golpes que no cesaban. Muchos llegaban al SECOT ya heridos y debilitados, apenas capaces de mantenerse en pie. Al llegar al SECOT, el recibimiento era aún más brutal. Los prisioneros eran forzados a atravesar un gauntlet formado por guardias armados con porras y bastones. Cada paso hacia la entrada de la prisión estaba acompañado por golpes y patadas. Las condiciones dentro del SECOT, ya infernales, se agravaban con cada nuevo grupo de prisioneros.
Las celdas superpobladas, la falta de higiene y la constante amenaza de salvajismo hacían que la vida en la prisión fuera un auténtico infierno. Mientras tanto, Bukele continuaba su campaña mediática. Utilizaba las redes sociales y los medios de comunicación para mostrar los resultados de los operativos, asegurando al público que el gobierno estaba tomando medidas drásticas para restaurar la paz y la seguridad. Las imágenes de pandilleros capturados y la destrucción de sus escondites se convirtieron en símbolos del poder del Estado. Bukele se presentó como el líder fuerte y decidido que El Salvador necesitaba para liberarse del yugo de las pandillas. Solo en su despacho, mirando un mapa de El Salvador, sabía que sus próximos pasos cambiarían el destino del país. Las críticas serían intensas y el camino estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que no había otra opción. En la penumbra de su despacho, Bukele murmuró para sí mismo: voy a darles un golpe del que no podrán recuperarse. Y cuando lo haga, este país finalmente podrá encontrar la paz que tanto merece. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, te invitamos a que nos des tu me gusta para seguir produciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.